Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes de nuestro país y del mundo de este lunes 15 de julio. Soy Nicolás Paut y los invito a que veamos los titulares de este día. Sin detenidos se mantiene la investigación por el homicidio de 4 adolescentes en Quilicura, mientras el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en esclarecer los hechos. El gobierno salió al paso de las críticas de la oposición debido al violento fin de semana que dejó 9 fallecidos solamente acá en Santiago. El ministro del Interior subrogante afirmó que estos problemas de seguridad no tienen una varita mágica para ser solucionados. Y en política, Chile Vamos condicionó el diálogo con el Ejecutivo si el gobierno no extiende la multa a los extranjeros avecindados en el país que no sufraguen en octubre. Desde la oposición acusan a la moneda de cambiar las reglas del juego electoral. La vocera de gobierno descartó que exista un ánimo de retroceder en los derechos de quienes ya han votado. Y una nueva derrota sufrió Daniel Jadwe. La Corte de Apelaciones rechazó la reposición solicitada por su defensa y envió el recurso de amparo, que se declaró inadmisible la semana pasada, hacia la Corte Suprema. Los abogados ahora buscan evitar que se nombre a un alcalde suplente como lo exige la ley, ya que este miércoles se cumplen 45 días de ausencia del jefe comunal. Y en el tema internacional del momento, la Convención Republicana nominó oficialmente a Donald Trump como candidato a las elecciones presidenciales. Su compañero de fórmula, es decir, para que sea vicepresidente, es J.D. Vance, quien correrá por la vicepresidencia. Crítico de Trump en 2016, el senador por Ohio es ahora uno de los líderes del movimiento Make America Great Again. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime de este lunes. Tal como les comentaba en los titulares, la Corte Suprema va a revisar el recurso de amparo presentado por Daniel Jadwe, donde acusa un trato arbitrario del tribunal que mantuvo su prisión preventiva. En tanto, la Corte de Apelaciones resolverá una apelación que busca revertir esta medida cautelar a horas de que expire el plazo establecido por ley para definir un alcalde suplente en Recoleta. Todo lo cuenta Estefanía Bustamante. Se va a decretar la prisión preventiva. Que la única medida que resulta proporcional a los fines del procedimiento es la prisión preventiva. Se rechaza la solicitud de modificar la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Con menos intentos posibles y el tiempo agotándose, la defensa de Daniel Jadwe busca evitar que el alcalde de Recoleta sea suplido en el cargo tras superar los 45 días en prisión preventiva. Es el plazo propuesto en la ley que vence este miércoles. Hemos presentado los recursos de apelación para revertir la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, el señor Jadwe, y a su vez hemos presentado un recurso de amparo en actual tramitación. Tramitación cuesta arriba luego de que la Corte de Apelaciones rechazara la reconsideración que solicitó Jadwe al recurso de amparo declarado inadmisible por el mismo tribunal. El documento será visto en última instancia por la Corte Suprema. En la audiencia del 8 de julio no estaban dadas las condiciones como se lo explicamos al tribunal y era objeto de unos escritos previos. Sin embargo, el tribunal insistió en llevar adelante esa audiencia y habiendo solicitado la agregación de nueva evidencia, el plazo razonable no fue negado. El tribunal me ha agendado esta audiencia el día de hoy y nada y nadie va a impedir que yo la vea el día de hoy. Fue apenas el lunes pasado cuando el séptimo juzgado de garantía rechazó cambiar la fecha para revisar la prisión preventiva e inhabilitar a 2 juezas, una que decretó la medida cautelar y la otra encargada de congelar el patrimonio del jefe comunal. Él es una persona que estuvo sujeto a una investigación desformalizada por mucho tiempo, donde estuvo disponible para los actos de la investigación, para citaciones, para aportar antecedentes, que te citen una audiencia de formalización de cargos y en esa misma audiencia tú compareces voluntariamente y te decretan una prisión preventiva, a mi juicio parece desproporcionado. Desproporcionada o no, lo cierto es que si la medida supera los 45 días vigente, la ley establece que el Consejo designará de entre sus miembros un alcalde suplente mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. Tengo confianza en que ellos llevarán las cosas con mayor rigor y buscando siempre alcanzar la eficacia que sea que la cautelar se cambie y que Daniel vuelva a su casa. Va a ser difícil porque los tiempos no van a calzar, precisamente porque va a haber una apelación de la forma primero y luego tiene que volver, si es que se acoge esta apelación de forma, a que la Corte de Apelaciones, una sala distinta, pueda conocer del fondo, pero en ningún caso en esta semana.
Entre expertos sobre derecho administrativo existe el debate sobre cuándo se produce la vacancia. Si ese fuera el caso, la ley establece que el Consejo tendrá 10 días para convocar a una elección extraordinaria para definir al reemplazante. Transcurridos estos 45 días, se debe designar un alcalde suplente por incapacidad temporal en caso de renuncia voluntaria o en caso de que haya sido condenado por notable abandono de deberes, él cesa en el cargo y queda vacante. Y si esto significa que tiene que dejar de ser alcalde, bueno, serán los tribunales para estos efectos quienes tendrán que dejarlo en prisión preventiva, y en ese caso obviamente lo que corresponde legal y constitucionalmente es que deje su cargo el próximo día miércoles de la tarde. El miércoles a la medianoche se vence el plazo establecido en la ley para designar a partir del día siguiente a un suplente. Esto no significa que Daniel Jadue sea destituido, ya que podría retomar el cargo si es que culmina su inhabilidad temporal, es decir, la prisión preventiva. La Contraloría detectó diversas irregularidades en el proceso de compra de trenes que realizó la empresa de ferrocarriles del Estado. Algunas de estas irregularidades son: falta de control en el cumplimiento de exigencias técnicas, características de los trenes fabricados que no se condicen con lo especificado en el contrato, como por ejemplo la capacidad de pasajeros, y también la ausencia de pruebas en terreno. El ente fiscalizador revisó 6 trenes ya recepcionados y otros 6 en proceso de diseño y también de fabricación. La Contraloría dio un plazo de 60 días a EFE para enviar los antecedentes respecto a estos hallazgos. Más de 1.600.000 personas postularon al subsidio de las cuentas de la luz. Desde el oficialismo instaron al gobierno a abrir un nuevo proceso de inscripción para que el beneficio pueda llegar efectivamente al 40% más vulnerable. Natalia Muñoz explica cuánto es y cuándo llega este beneficio. No postulé todavía porque no sé manejarme, en que uno como de tercera edad no sabe manejarlo y no tiene a nadie que lo haga tampoco. No, porque me cambié de casa y no pude cambiar la dirección de la actualización del registro social. Registro social, sí. Brechas digitales y problemas en la actualización del registro social de hogares. Parte de los motivos por los que más de 3 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable quedaron fuera de la primera convocatoria del subsidio eléctrico. Este 1.600.000 es un número que podemos asumir sobre la base de las condiciones financieras del fondo. Los resultados van a estar en septiembre, el calendario es la entrega de los resultados en septiembre y en octubre se entregan los beneficios. Eso significa que en octubre se entregan los beneficios que cubren los 3 primeros meses y los 3 meses siguientes. Es que en esta primera instancia solo existen recursos para 1,5 millones de hogares, por lo que el llamado del gobierno es a esperar la próxima convocatoria, que es en octubre. Pueden haber cambios en los hogares, como cambios en la composición de los hogares o pérdidas de ingresos que no van a ser recogidas inmediatamente por los registros administrativos. Cuando haya un nuevo proceso de postulación, tal como ya lo anunció el ministro Pardo, es importante que ese registro esté actualizado. La región metropolitana registró la mayor cantidad de postulaciones, seguida del Biobío. Los resultados estarán disponibles la primera quincena de septiembre. La devolución vía descuento será en la cuenta de la luz de octubre. Los montos dependen de la cantidad de personas en el hogar. Si son 4 o más, será un máximo de 45.000 pesos. Pero para la próxima postulación el beneficio será mayor, con un máximo de 70.000 pesos por hogar. Ahora voy a ver si se puede extender la cuestión de la luz. Tiene que haberse ampliado más, por lo menos un mes. Pero es que hay gente que no sabe usar el teléfono. Por ejemplo, yo no sé usarlo. Me tuvieron que hacer la postulación. ¿Usted pudo postular? Sí. ¿No tuvo ningún problema? No, ningún problema. Porque me lo hicieron. Porque yo no entiendo mucho esas cosas. Fueron solo 2 semanas de postulación, plazo que según los posibles beneficiados sería muy corto. Desde el oficialismo, parlamentarios presionan al gobierno a abrir un nuevo proceso de inscripción y adelantar el de octubre. No nos sentimos conformes con que 1 de cada 3 de esos 4,7 millones de hogares hayan postulado, porque no es porque no quisieran, es porque no pudieron. Entonces aquí hay que abrir un nuevo proceso muy pronto, en agosto, que permita que esos 2/3 de ese universo del 40% vulnerable realmente tengan el subsidio. Se acabó el plazo para postular al subsidio eléctrico y solo 1.600.000 familias alcanzaron a hacerlo.
Le dijimos al ministro en su oportunidad que era muy complejo postular este subsidio y que se requería de ampliar el plazo. Lamentablemente hizo oídos sordos a las peticiones de los parlamentarios. El 30 de julio se ingresaría el proyecto para triplicar el subsidio. Una vez aprobado, podría llegar a 4,7 millones de hogares. De aquí a enero del 2025 serán los meses más complicados, acumulando más de 60% de incremento para los clientes domiciliarios. Además, se viene una nueva alza con un tope de 10% por servicios de distribución, cifras que según la oposición no han sido claras por el ministro de Energía, por lo que buscan interpelarlo. Que el gobierno haga un llamado, por favor, en agosto, y que el subsidio pensado pagar en octubre lo pudiese hacer en agosto también. El descongelar también el VAT, que es el valor agregado por distribución, otro indicador importante que puede llegar hasta un 10% del cobro de la luz. Y por lo tanto el ministro tampoco ha comunicado esto a la opinión pública. Además, las personas que ya postularon al subsidio y que estén en situación de corte en trámite deberán regularizar su morosidad antes del 29 de julio. De lo contrario, no podrán acceder al subsidio. Para esto, las empresas eléctricas flexibilizaron los pagos con beneficios de 6 cuotas sin interés. La absolución del ex carabinero Sebastián Zamora desató una nueva división al interior del oficialismo y hay presiones de la oposición para que se haga un mea culpa. Queremos ahondar en los detalles del caso. Saludamos al abogado defensor del ex uniformado, Vinko Fodic, a quien vemos en pantalla. Abogado, gracias por estar en CNN Prime. Buenas noches. Nicolás, muy buenas noches. Abogado, ya han pasado 3 días desde la decisión del tribunal de absolver a su defendido. ¿Cómo evalúan esta decisión después de casi 4 años desde el incidente que ocurrió en el Puente Pío IX? Bueno, nosotros creemos que esta fue una decisión justa, ajustada a derecho y ajustada al mérito de las pruebas que existían. La defensa siempre sostuvo que el señor Zamora era inocente y por tal motivo la defensa siempre rechazó las propuestas que se hicieron en su momento de algún procedimiento abreviado reconociendo culpa o responsabilidad por un delito menor e instamos nosotros para que se haga el juicio oral y público donde pudimos demostrar la inocencia de don Sebastián Zamora. ¿Cuáles fueron esas propuestas de salida alternativa que ofreció la fiscal Chong? A ver, a principios de este año, de la pena de 8 años de cárcel efectiva, se propuso algún procedimiento abreviado por una pena inferior a 5 años que tenía la, entre comillas, virtud de ser cumplida de manera sustitutiva, es decir, firmando solamente y no en cárcel. Esa pena en libertad fue la que don Sebastián Zamora rechazó porque quiso demostrar su inocencia en el juicio oral, corriendo obviamente el riesgo de ser condenado, pero convencido de que esto no iba a ocurrir y por ese motivo se insistió en el juicio, el que finalmente terminó como se había previsto, dictando un veredicto absolutorio para Sebastián Zamora, además de manera unánime. Los 3 jueces que valoraron la prueba llegaron a idéntica conclusión. ¿Y esa decisión de no aceptar la salida alternativa fue exclusiva del ex carabinero Zamora o fue conversada y estaban todos ustedes de acuerdo en que había que seguir por la decisión de ir al juicio por lo que usted menciona, de que el ex carabinero estaba convencido de su inocencia? A ver, sin duda que fue recomendada por la defensa, pero hay que destacar que la decisión final es siempre del cliente, en este caso de Sebastián Zamora, porque es él el que va a sufrir o los beneficios o los perjuicios de lo que se resuelve en el juicio. Él es el responsable final y en este caso no fue la excepción. Él decidió, asesorado por su familia y por sus abogados, pero él tomó la decisión de enfrentar el juicio oral para probar su inocencia, como finalmente ocurrió. ¿Y siempre fue esa la convicción de ir a juicio porque él estaba seguro de su inocencia, o esa convicción, por ejemplo, de no aceptar esta salida alternativa se fue dando una vez que se estaban viendo el desarrollo del juicio, de que las pruebas que eventualmente podría tener la Fiscalía no eran tan sólidas como quizás lo que se pensaba en un momento,
por ejemplo, luego de la declaración del propio Anthony Araya, que era bastante poco clara en cuanto a que fue empujado o no. Entonces, si la convicción de no aceptar salida alternativa y de ir a juicio se fue dando con el tiempo, o si siempre estuvo. No, la convicción siempre estuvo. Sebastián Zamora nunca tuvo dudas de su inocencia. Él participó en los hechos, él estuvo ahí y él sabe lo que no hizo, sabe cuál fue su conducta. Por tal motivo él siempre tuvo la convicción de la inocencia, y también nosotros conocíamos las pruebas y sabíamos que no tenían la entidad, la suficiencia o el poder que atribuía la Fiscalía. Por eso siempre insistimos en ir a juicio oral y público, pero destacando que la decisión fue siempre de Sebastián Zamora. Todavía falta la sentencia. ¿Qué es lo que se puede esperar si la justicia ya absolvió a su defendido? Bueno, la sentencia no es más que un desarrollo con mayor detalle de lo que el tribunal ya señaló en su veredicto del día viernes. Es decir, los argumentos que se expusieron el día viernes por parte del tribunal en la sentencia vendrán con un mayor desarrollo argumentativo, pero la decisión está obviamente adoptada y eso no puede cambiar. El padre de Sebastián fue muy enfático luego de la decisión el viernes de que el presidente Gabriel Boric, y yo me imagino otros ministros y parlamentarios que lo condenaron públicamente a través de redes sociales cuando se produjo el incidente, el padre dijo que debían pedir disculpas. Su defendido también quiere pedir lo mismo, lo va a hacer públicamente, que le va a exigir que le pidan disculpas quienes lo calificaron de criminal. A ver, mi defendido, y eso me consta personalmente, no tiene odio ni resentimiento con ninguna persona. Y el único interés que él tiene hoy día es que las cosas vuelvan al estado anterior del 2 de octubre del año 2020. Y eso significa que él vuelva a la institución que él amaba y que es su sueño, que es Carabineros de Chile, y que pueda seguir desarrollando su carrera uniformada. ¿En qué está eso? Porque yo estuve leyendo que teóricamente hay un sumario en contra de él porque él tenía una cámara privada en el momento del hecho y no debía tenerla porque no es una cámara institucional. ¿Existe un sumario dentro de Carabineros en contra de él por este hecho? A ver, no conozco el detalle, pero efectivamente hay un sumario que es por el hecho de haber llevado una cámara personal para grabar lo que ocurría ese día en el procedimiento, en la manifestación, cámara que, digámoslo también, fue uno de los elementos que lo permitió ser absuelto, porque grabó todo lo que pasó. Y ese sumario no está terminado, no está afinado, por lo tanto aún faltan instancias en ese sumario que podrían absolverlo también de esa supuesta infracción que creemos nosotros no es tal. Al contrario, es un exceso de celo. Si el Estado de Chile no le entrega cámaras para grabar el procedimiento y él decide de su bolsillo pagar una cámara y llevarla para probar que su procedimiento fue correcto, me parece que no es una falta, sino que al contrario es un exceso de celo por parte de él, de premunirse de elementos que ni siquiera el Estado de Chile le estaba entregando para cumplir bien su función policial. ¿Y él ya se contactó con la institución para eventualmente ser reinstaurado, no sé si en el mismo rango u otro, pero para volver a Carabineros ya se contactó con la institución? Eso lo desconozco, pero es al revés, diría yo. Es la institución la que tiene que revisar ese sumario que no está concluido y entender, como creemos nosotros, que esto no es una falta, no es un error, sino que al contrario, es una práctica de exceso de celo, de realizar más conductas que la que el Estado le estaba proporcionando. Por lo tanto, es Carabineros el que tiene que revisar ese sumario, absolverlo de los cargos y consecuencialmente reincorporarlo a la institución. Abogado, ¿ha tenido contacto con la fiscal Chong después de la decisión del viernes? No, y no corresponde que tengamos. Tuvimos un juicio de manera muy sana, muy transparente,
y eso fue solamente una instancia laboral. O sea, el último contacto que tuvieron fue cuando le ofreció la salida alternativa a su defendido. Y posterior a eso, el juicio oral, donde obviamente convivíamos todos los días con la fiscal Chong y con el fiscal Carrasco y con todos los querellantes del caso. Sí, se lo pregunto porque yo, por mi área en que me desempeño, yo no sigo el día a día de los juicios, pero yo estuve viendo y la fiscal Chong prácticamente no ha emitido palabra a la opinión pública durante los últimos meses del proceso y tampoco luego del viernes. De hecho, ni siquiera salió por donde salen todos ustedes cuando terminan estas citas. De hecho, habló otro vocero de la Fiscalía. Entonces, por eso le preguntaba por si ha conversado o algo con ella, porque no hemos sabido nada de la fiscal Chong luego del viernes. No tengo más información que la que usted mismo señala. Se ha criticado bastante a la fiscal en el último tiempo, sobre todo cuando ya había indicios de que el caso podía tener el final que finalmente tuvo, valga la redundancia. Incluso algunos la critican de que hubo un trasfondo ideológico en seguir insistiendo, en este caso, contra el ex carabinero Zamora. ¿Usted cree eso? ¿Que hubo un matiz ideológico detrás de la acción de la fiscal? A ver, yo voy a repetir algo que nosotros sostuvimos en el proceso, y que son dos cosas. Primero, tengo la mejor opinión profesional de la fiscal Chong en cuanto fiscal del Ministerio Público. Pero no obstante lo anterior, nosotros en el juicio sostuvimos que en este caso concreto contra Sebastián Zamora existió en la investigación un sesgo investigativo. Es decir, la directriz estratégica que desarrolló el Ministerio Público fue realizar solamente o fundamentalmente aquellas diligencias que corroboraban su tesis, sin investigar las otras posibilidades o las otras tesis alternativas que tuvo que probar finalmente la defensa. Entonces ahí nosotros sostuvimos, y creo que lo acreditamos, que en la directriz técnica del Ministerio Público, en la estrategia investigativa hubo claramente un sesgo de tratar de acreditar solamente aquello que le convenía a esa tesis, sin mirar, sin observar los otros elementos de juicio a lo que está obligado el Ministerio Público como órganos del Estado, como funcionarios públicos. Distinto es un abogado particular, pero en este caso estaban obligados a analizar todas las variables y creemos que eso no se hizo. O sea, un sesgo solamente para buscar lo que le daría la razón a la Fiscalía. Técnicamente nosotros dijimos que aquí había un sesgo de corroboración. El sesgo es buscar solo aquello que me dice lo que yo quiero escuchar y no hago oídos sordos a aquello cuya respuesta no me gusta. Y eso se llama técnicamente sesgo de corroboración y creemos que eso sí existió en este caso. ¿Y usted también cree que también hay sesgo de la fiscal contra Carabineros? Porque lo que sucedió con su defendido es uno de varios casos que lleva la fiscal contra Carabineros. Entonces, ¿puede haber también sesgo contra Carabineros? De eso yo no me pronuncio, no opino, solo conozco el caso Sebastián Zamora y en este caso particular en el que me tocó intervenir, creo que efectivamente existió este sesgo de corroboración. ¿Hay fecha ya para la sentencia? La sentencia se lee el 25 de julio. Ahí va a estar disponible el texto completo con todos y cada uno de los argumentos del tribunal que resumidamente se esbozaron en el veredicto del día viernes pasado. ¿Ha conversado con su defendido los últimos días, ya libre de cargos tras la absolución? Sí, su primera sensación es estar muy emocionado. Él, si bien es carabinero, es un joven que hoy día tiene 24 años, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. Lo pasó muy mal. Estuvo preso, estuvo privado de libertad, estuvo en la cárcel, luego estuvo preso en su casa, perdió su trabajo. Son 4 años muy duros para Sebastián Zamora y que por lo tanto hoy día el veredicto lo toma con mucha emoción y también con mucha tranquilidad y con mucha esperanza en la justicia, que
si bien tardó, pero finalmente se restableció el imperio del derecho y eso lo deja muy contento con la institucionalidad chilena y consecuencialmente con muchas ganas de volver a Carabineros de Chile. Si su defendido pasó tiempo en la cárcel, perdió su trabajo y tuvo otro tipo de consecuencias negativas para él, ¿está pensando en tomar acciones contra el Estado o para él esto queda acá y él está satisfecho con simplemente haberse probado su inocencia? Bueno, eso es algo que tiene que evaluar él, Sebastián Zamora particularmente. Yo creo que sí tiene derecho a hacerlo, por lo que esbocé y por muchos otros antecedentes más latos de explicar. Sí tiene derecho, él lo va a analizar y él tendrá entonces soberanamente que tomar una decisión. ¿Y usted qué le va a recomendar? Yo creo que él tiene que demandar al Estado, efectivamente. Yo creo que él tiene que hacerlo, pero es algo que él finalmente tiene que decidir. Pero creo yo que la recomendación técnica hoy día es que debiera jurídicamente hacerlo. Y una demanda obviamente que implica simplemente un pago en dinero por los daños que él tuvo, o porque usted ya me dijo que para él no estaba tampoco dentro de sus intenciones pedir disculpas públicas por parte de personal de gobierno, que eso para él no era lo importante. Entonces, ¿significaría una restitución monetaria por lo que sufrió? La demanda civil es esencialmente una compensación monetaria, que es la única forma que se ha establecido hoy día de poder reparar estos dolores o afecciones morales. ¿Eso se hace prontamente, después de la sentencia, un poco para entender los plazos y también dentro de la estrategia de hacerlo? Bueno, él tiene un plazo de 4 años para tomar esa decisión. Sin embargo, yo creo que es algo que él tendrá que cantar de aquí a fin de año. Vinko Fodic, abogado de Sebastián Zamora. Muchas gracias por su tiempo con CNN Prime. Muy buenas noches. Gracias a usted, Nicolás. Muy buenas noches. Cambiamos de tema acá en CNN Chile. Diversas reacciones generaron las palabras de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien afirmó en Tolerancia Cero que Carabineros fue usado como carne de cañón durante el estallido social. Una opinión que, sin embargo, no comparten en el socialismo democrático y tampoco en la oposición. Joaquín Castro con los detalles. Lo que me hace falta en el debate público es que también haya una reflexión respecto a responsabilidades políticas de haber puesto muchas veces como carne de cañón a Carabineros para responder a problemas políticos con orden público. Fueron las palabras con las que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió en Tolerancia Cero a la polémica abierta tras el veredicto del caso Pionono, que absolvió al carabinero Sebastián Zamora. La decisión, que podría ser apelada cuando se conozca la sentencia, hizo revivir antiguas publicaciones en la red social X de algunas de las actuales autoridades de gobierno. En parte del gobierno anterior hubo mala utilización de protocolos, hubo un exceso de orden público para resolver problemas políticos. Posición que fue respaldada por el Ejecutivo, desde donde insistieron en que en el último gobierno de Sebastián Piñera se optó por formas violentas de operar para resolver un conflicto político. Textos que son distintos y la arqueología tuitera a veces pierde de vista los roles y contextos que son distintos. Fue un contexto de violencia, fue un contexto también de violaciones generalizadas a los derechos humanos, donde se perdió muchas veces de vista la política como factor de resolución de conflictos y se decidió por formas violentas de operar. Desde la oposición reiteraron la postura que han asumido las máximas autoridades de Carabineros, que su acción mantuvo la democracia y la institucionalidad, una idea planteada por el actual general director Ricardo Yáñez y su antecesor Mario Rosas. Ambos oficiales son actualmente investigados por su rol durante el estallido. En el fondo, estar tratándolos de carne de cañón es, a mi juicio, un apelativo bastante despectivo. Carabineros es la institución que soportó la democracia con ocasión del estallido social. Los únicos que afectaron esa institución fueron las personas de izquierda. Son una parte de lo que creo que ellos tienen que reflexionar. En ese momento los principales líderes del Frente Amplio cometieron graves errores, juzgaron sin antecedentes,
denigraron sin antecedentes. La izquierda radical, incluyendo la exdelegada, llamaron a quemar el país, a perseguir a carabineros y validaron la violencia como método de acción política. Nadie les cree sus volteretas, apoyaron la violencia y lo volverán a hacer. Las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio también generaron escaso respaldo dentro de un sector del oficialismo. Los dirigentes del Frente Amplio no son los mejores exponentes como para explicar cómo apoyar a Carabineros. Yo me alegro que hoy día lo estén apoyando, pero claramente no son los mejores exponentes. Hoy día pensar en que los Carabineros son o no carne de cañón, bueno, ella tendrá más información, fue delegada presidencial. Nosotros creemos que no son carne de cañón, nosotros creemos que son agentes de seguridad importantísimos en los barrios. Para algunos expertos, el punto expresado por Martínez buscaba tener otro efecto. Esta manera en que ella plantea las cosas es en cierta forma un guiño a la institución de Carabineros de Chile. Lo que ella plantea es un contrapunto en el sentido que este gobierno ha tenido como primera opción el buscar entendimiento, buscar acuerdos para evitar recurrir a la fuerza pública cuando ésta sea necesaria. Mientras el veredicto del caso Pionono sigue generando revuelo político, la sentencia del juicio se conocerá en 10 días más. Desde la Fiscalía afirmaron que siempre está la posibilidad de recurrir en contra de la resolución del tribunal de primera instancia. Desde una disputa por venta de drogas hasta un error en medio de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Esas son las teorías que se barajan tras la fatal balacera donde 4 adolescentes fueron asesinados en Quilicura. La ministra vocera de Gobierno aseguró que la situación de Chile en materia de seguridad no está al nivel de otros países, mientras que la alcaldesa de la comuna pidió una intervención integral. El informe lo tiene Valentina Nieto. En medio del luto, los vestigios de la brutal balacera ocurrida en la madrugada del domingo se aprecian a plena vista. Al menos 40 disparos le arrebataron la vida a 4 adolescentes en la población Cardenal Raúl Silva Enríquez en Quilicura. Yo pienso que fue, no sé, fue fortuito, pero si fue fortuito, mala onda, porque se llevaron 4 vidas y eran 4 vidas de menores de edad. Lo que más duele es que un niño que vino a ver a su abuela. Y es que se encontraban celebrando el cumpleaños de la abuela de uno de los jóvenes cuando decidieron salir a la calle para hacer una fogata. Fue ahí cuando desde un automóvil gris un grupo de sujetos emprendió fuego en contra de ellos. Creemos que es un arma automática, atendido lo que han señalado los testigos y la cantidad de tiros que se han encontrado. Está el OS9, como les señalaba, con hartos antecedentes. El CEP también está trabajando algunos vehículos y también se está trabajando desde la mirada del laboratorio de criminalística. Estamos viendo todo lo que es el IBIS, o sea, vale decir toda la huella balística que podemos encontrar en ese lugar. Fatal balacera que terminó con la vida de 4 adolescentes de 13, 15 y 12 de 16 años. ¿Cuál habría sido el motivo del ataque? Es la duda que permanece. Estos 4 homicidios se producen en un contexto de disputa territorial y de disputa por venta de drogas. Esa es la información de la cual se dispone y por lo tanto es bajo esa línea que se lleva adelante la investigación. Las familias de los jóvenes insisten en que ellos no tenían vínculos delictuales y que, es más, algunos ni siquiera vivían en la comuna. Según sus relatos, se habría tratado de un error en medio de un posible ajuste de cuentas. Al menos yo no tengo entendido que haya sido eso. Un niño que iba a la escuela, un niño que vino al cumpleaños de su abuela. No es como para que digan, ay, es problemas de banda, de territorio. Aquí al menos en este pasaje no. No es solamente unos niños que estaban en una plaza, como en algunos medios se ha querido instalar. Aquí hay un tema de fondo, aquí hay una investigación. Trágico fin de semana que refleja una realidad aún mayor. Entre 2021 y 2022, los homicidios de niños, niñas y adolescentes se pasaron de 54 a 56. De estos, 12 ocurrieron en el marco de la comisión de un delito. Según la Fiscalía Nacional, el uso de armas de fuego es el principal motivo de estos asesinatos. Cerca del 44% de los niños que fallecen víctimas de homicidio lo hacen en el contexto delictual. Lo hacen en el marco de enfrentamientos de bandas o grupos criminales, lo hacen víctimas del ataque de una persona
desconocida o, como lo dije, muere porque estaba cometiendo un delito y la persona que se defendió del delito lo terminó asesinando. Sin duda, haremos uso de nuestras facultades legales e interpondremos una querella contra quienes resulten responsables en las próximas horas. La acción judicial ya es tardía y no soluciona el problema de fondo. El Estado debe llegar antes y anticiparse a las graves afectaciones que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes. Balacera que reencendió las críticas al gobierno por la falta de seguridad en el país, mientras que la alcaldesa de la comuna pidió al Ejecutivo un plan de intervención. Esta situación tan compleja no había existido. Es lo que hemos pedido, una intervención total e integral en el lugar. Y necesitamos que la justicia actúe, necesitamos que se dé con los culpables. Nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Y por eso hemos reforzado las medidas para el control del uso de armas de fuego, para el combate a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado que ha venido aparejado de hechos más violentos. Fatídico fin de semana en Quilicura que dejó a 4 jóvenes fallecidos y a otras 12 personas heridas de gravedad. La policía continúa con la búsqueda de los responsables, los que hasta ahora se mantienen prófugos. Sigamos en política acá en CNN Prime. Chile Vamos condicionó el diálogo con el gobierno luego que el Ejecutivo confirmara el ingreso de un veto presidencial para restablecer las multas a quienes no voten. Desde la oposición cuestionan que aquella sanción no se establezca para extranjeros avecindados en nuestro país. También aseguran que es cambiar las reglas electorales a solo semanas de las votaciones municipales y regionales. Todo lo tiene Macarena Román. Y acá la indignación yo creo que es total en la oposición. Y así lo dejaron claro los líderes de Chile Vamos. Cada uno desde su respectiva sede salió a emplazar al gobierno por el veto que presentarán al proyecto de ley que busca modificar el sistema electoral y realizar las votaciones de octubre en 2 días. La pregunta es si se puede dialogar con alguien que hace trampa, si se puede dialogar con alguien que no te genera confianza. Eso es. Y la respuesta para mí es evidente y por eso esperamos, para que se pueda restablecer el diálogo, para que se pueda restablecer la confianza, que se le deje de hacer trampa a la democracia. La oposición acusa al gobierno de querer sacar créditos electorales tras la eventual decisión de no multar a extranjeros avecindados, es decir, inmigrantes que llevan más de 5 años en el país y que tengan derecho a voto sin poseer nacionalidad chilena. Es que desde el Ejecutivo fueron claros respecto al veto que presentarán. La sanción solo se aplicaba a los ciudadanos. Posteriormente se innovó en los 2 procesos constituyentes, pero la norma tradicional fue la que ustedes conocen, y esa fue la razón por la cual el proyecto finalmente no fue aprobado por el Senado. Como nosotros queremos que esta norma se apruebe, tenemos que presentar un veto que cuente con apoyo transversal. Veto que no está garantizado triunfe en el Congreso, aunque hay algunos como la ADC que ya han comprometido su apoyo pese a no compartir por completo la postura del gobierno. Aquí hay 2 sectores, tanto el oficialismo como la derecha, que están planteando esta discusión desde el cálculo político. Desde el oficialismo porque creen que fundamentalmente el voto de venezolanos no los va a beneficiar en algunas comunas, y desde la derecha que se cambiaron de caballo y después de estar contra la migración, hoy día están a favor de la migración y el voto en cualquier circunstancia. Reforzar eso creo que, insisto, es complejo porque sería asumir que si hay un cálculo político por un lado, también lo hay por el otro. Y no nos parece que el debate tiene que entramparse en eso. Por eso nuestro llamado es a mirar más a largo plazo y discutir esto más en serio. Discusiones que se podrían ver obstaculizadas por parte de la oposición aseguran que es difícil mantener la confianza y no descartan que hasta la reforma previsional se vea afectada, una especie de condicionante que nace desde Chile Vamos. Obviamente que los climas se construyen, las confianzas se construyen. Estos son proyectos muy complejos, muy sensibles, y para lograr sacarlos adelante se necesita, por sobre todo, confianza entre las distintas partes. Yo creo que sería un error una dinámica transaccional. Yo te apruebo esto y tú me apruebas esto otro. Pero lo que sí ocurre es que las confianzas se dañan y eso impide que uno siga tranquila conversando para poder llegar a acuerdos.
La ministra del Trabajo lamentó que el debate vuelva a la reforma de pensiones y lo catalogó como una nueva excusa para no avanzar. Los pensionados no tienen la responsabilidad en esto, entonces si ya llevamos tantos años y hay una discusión hoy día netamente política que le interesa solo a los políticos, ¿cómo nuevamente se va a usar de excusa? Yo tengo la esperanza en que esto no contamine la discusión previsional, porque la verdad es que lo que ha sobrado en este tiempo son las excusas para no avanzar. No podemos confiar en el gobierno y nosotros lo hemos dicho desde un principio, desde hace un tiempo. Vamos a tener que redoblar los esfuerzos y leer con aún mayor detención cada cosa que el gobierno envíe. Según la oposición, el gobierno está poniendo el debate electoral entre la espada y la pared, porque aprobar el veto significaría restablecer las multas y por ende el voto obligatorio, y rechazarlo sería, por el contrario, diferenciar los derechos entre los chilenos y quienes están avecindados en el país. La Policía de Investigaciones incautó cerca de 1 tonelada de fuegos artificiales en Estación Central. El decomiso se realizó en el contexto del Plan Modelo Territorial 0, luego de un operativo en el barrio Meix, donde aún existe una importante presencia de comercio ambulante operando. Los elementos pirotécnicos están evaluados en 18 millones de pesos. Además, la Fiscalía informó que igualmente se logró incautar casi 37.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, evaluados en 75 millones de pesos, y una serie de artefactos de diversa índole. El jueves ya las acciones policiales dejaron a una persona detenida. Se levantó información residual y a través de denuncias ciudadanas de la venta y acopio y distribución de fuegos artificiales en un sector específico de la Comuna de Santiago, en el denominado barrio Meix. En virtud de eso se despachó una orden de investigar que fue diligenciada por funcionarios de esta unidad, logrando la detención de un sujeto el día jueves pasado. Estamos en presencia de un mercado delictual de especies que están sujetas a la ley de control de armas y que a su vez se encuentran vinculadas fuertemente a otros fenómenos delictuales, en específico el tráfico de drogas y también obviamente el peligro que supone la manipulación y el acopio de estas especies que son básicamente explosivos. Que finalizó con una importante incautación de productos de contrabando, pero por sobre todas las cosas, fuegos artificiales, cerca de 1 tonelada de fuegos de artificio, avaluados en 18 millones de pesos en el comercio ilegal. También tenemos casi 37.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 75 millones de pesos, y otras especies y productos también de contrabando, todo lo cual da un avalúo de casi alrededor de 100 millones de pesos. El fiscal general de Venezuela acusó a Chile de querer manipular la declaración de Michael Villegas, detenido en Costa Rica por estar presuntamente involucrado en el crimen de Ronald Ojeda. Desde su cuenta de X, Tarek William Saab calificó la investigación de la Fiscalía de Chile como débil y antiética, pidiendo colaboración a las autoridades costarricenses con la entrega de los antecedentes del detenido. En concreto, el fiscal venezolano solicitó a dicho país el envío de la copia de huellas dactilares, fotografías y también el estatus migratorio de Villegas, sumado a la solicitud de que una delegación venezolana pueda entrevistar al detenido. Tras las heladas de las últimas semanas, el Ministerio de Agricultura reconoció una afectación en la producción de hortalizas, lo que ha elevado el precio de, por ejemplo, las lechugas. Según actores del mercado, el escenario es incierto como para hacer proyecciones de los precios a corto y mediano plazo, tal como lo cuenta María Luisa Carrión. Ya esto es pérdida para el productor, por eso es que vienen así poco. Igual que el cilantro. ¿Eso cuánto vale esa? Esta vale 1.200. Porque su tamaño es reducido y porque tiene algunas hojas quemadas por el frío. Son los efectos que el clima ha dejado en la producción de hortalizas, cuyo precio al consumidor final ha ido al alza. Las heladas generaron daño. Recordemos, por ejemplo, el 12 de julio en Colina, que es una zona muy productora hortícola de la región metropolitana, tuvimos 4 grados bajo cero. También en zonas de valles interiores, que normalmente las heladas más duras son en la precordillera, pero también había afectación en valles más intermedios entre la costa y la
precordillera. En el último reporte de ODEPA, la lechuga registró un alza de 18% en el canal tradicional y de 30% en los supermercados. Y si bien los locatarios de Lo Valledor reconocen que hace unos días estuvo incluso más cara que ahora, saben que los elevados precios y la calidad de la hortaliza perjudica a las ventas. ¿Cuánto está vendiendo la unidad de lechuga? 1.500. ¿Es lo más caro que ha estado o estuvo un poquito más caro? Estuvieron las carolas a 1.800 y la otra lechuga a 1.500, que son las costinas, las francesas y españolas, que son como las que más salen. Sí, más caro ha estado. Más caro ha estado, pero igual sigue siendo caro. Y eso ha hecho que algunos o bien dejen de comprar lechugas o las sustituyan por otro producto que tenga un precio más amigable para el bolsillo. ¿Lechuga lleva o ya no está comiendo? Sí, llevo lechuga. Igual. ¿Menos o igual que siempre? Menos cantidad. Comprando menos, mucho menos. Una, por suerte, para la semana, y así está muy chiquitita, no alcanza una mucho. Hay que buscar lo más económico y ya se come menos ensalada. Compramos un poco menos de lechuga, más tomate, que bajó un poco esta semana, y papa, que está un poco más barata que el año pasado. Repollo me decían que también podía El repollo, la beterraga y la brócoli, que sí, brócoli y coliflor. Eso está como un poco más económico. ¿Le quita la lechuga? Sí, todo tipo de lechuga, escotina, escarola, española, están todas caras. Porque no es difícil encontrar una unidad de lechuga a 2.000 pesos, incluso dentro del mismo mercado mayorista. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Acá el escenario se torna incierto, porque si bien reconocen desde Lo Valledor que han ingresado más camiones con esta hortaliza, lo que inyecta más oferta a la demanda, no saben lo que podría pasar más adelante. Esperamos que ya esté estabilizado, seguimos monitoreando los precios semana a semana, pero efectivamente las últimas semanas ya ha estado más estable y esperamos que no vuelva a subir, a menos que haya una inclemencia del clima que nunca vamos a poder saber. Estamos en un clima complicado, tenemos muchas heladas bajo cero y lo peor de eso es que el periodo bajo cero es muy largo y eso causa un daño que es irreparable. Es muy difícil que los agricultores puedan solucionar ese problema, dar abrigo a las plantas, solamente ocupando en algunos casos la malla térmica, entonces no todos tienen la capacidad económica para entrar en esa inversión. Así que la situación es incierta. Es incierta además porque el fenómeno de la Niña aún no ingresa a territorio nacional. Sí se sabe que vendrá con temperaturas más bajas, lo que podría volver a afectar a la agricultura, pero es complejo asegurar en qué medida. Como en estas últimas semanas, cuando hubo productores que perdieron hasta el 30% de su cosecha. Revisamos nuestra web cnnchile.com con una noticia que se supo hace una hora y media. Termina la huelga de los trabajadores de Walmart, que es la matriz de los supermercados líder, luego de estar 6 días de movilizaciones. ¿Qué les puedo contar? Esta huelga se mantuvo por cerca de una semana y estuvieron cerrados al menos 80 de los 150 locales de la cadena a nivel nacional. Luego de 6 días, la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart decidió poner fin a la movilización. Según anunciaron a través de un comunicado, la federación optará por acogerse al artículo 342 del Código del Trabajo para continuar las negociaciones durante los próximos 18 meses. El acuerdo alcanzado no ha sido descrito como el ideal por la federación, pero lo han considerado necesario. Entonces, para todos quienes tenían un supermercado líder u otro formato que estaba cerrado debido a la movilización en la última semana, ya van a poder ir a comprar si lo necesitan, ya que se termina entonces la huelga de Walmart, que reitero, es la matriz estadounidense de supermercados líder y otros formatos. Seguimos con más noticias acá en CNN Prime. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en su último informe retrasó la llegada del fenómeno de la Niña para agosto o septiembre. Sin embargo, desde la Dirección Meteorológica de Chile señalan que aquí ya se dan condiciones que podrían responder a su llegada. Javier Albornoz nos explica en el siguiente informe. El frío de la semana recién pasada no pasó desapercibido. Temperaturas bajo cero que podrían seguir este mes. ¿Qué hacer entonces para mantener hogares u oficinas mejor temperadas? Debiésemos tener cuidado principalmente con la ventilación, es decir, lograr controlar la cantidad de aire que tú vas a tener en el interior.
Un buen sistema de calefacción es importante, pero también un cuidado para que la ventilación propia del lugar no altere la temperatura. Invertir en ventanas y techos podría ser una alternativa. Sería la implementación de doble vidriado hermético, que es más conocido como termopanel. Y si pensamos en una recomendación desde el punto de vista constructivo, en segundo lugar, podría ser la incorporación de algún aislante térmico a nivel de techumbre. Las cortinas de material grueso también son una opción. Todo esto para hacer frente al frío que podría mantenerse en el país, esto por la presencia de un anticiclón en el Océano Pacífico que provoca esta condición. Está haciendo que por un lado, que los sistemas frontales no ingresen a la zona central y por otra parte que tengamos masas de aire fría que lleguen desde la zona sur influenciados por el movimiento del anticiclón. Para la Dirección Meteorológica, esto podría significar el ingreso del fenómeno de la Niña. El patrón que se ha estado manifestando es muy probable que sea de Niña, así que este anticiclón frío con estas altas presiones y este aire incluso de origen polar que ha estado tan persistente podría estar asociado a una niña, o sea, no lo podemos descartar. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosféricas de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, señaló en su último informe que se retrasó su llegada para agosto-septiembre de este año. Más de un 70% de probabilidades dice que efectivamente la transición entre el niño que tuvimos hasta el año pasado y la niña debiera demorarse y estar presente entre agosto y probablemente septiembre. Por lo tanto, recién en octubre, noviembre podríamos ver el surgimiento de la niña. El retraso de la niña probablemente nos ayudó ya a que nuestro inicio del invierno no sea seco. Y yo diría que el retraso de la niña, más allá de que estaba dentro de lo probable, dentro de lo posible, digamos que tuvimos un poco de suerte. Siempre es bueno que la niña, que a nosotros nos roba precipitaciones, no nos afecte durante el invierno. Esto porque este fenómeno genera menos precipitaciones en nuestro invierno y favorece en el verano por la disminución de temperaturas del océano. Tú puedes atribuirle esta, entre comillas, pequeña sequía de 3 semanas, esta, entre comillas, temperatura relativamente baja, a el enfriamiento del Pacífico, al desarrollo de la niña. La niña está desarrollándose, pero todavía no es la niña. Lo que sí se mantendría es el anticiclón en el Océano Pacífico, que dejará mañanas más frías y pocas precipitaciones. No podemos advertir en este momento si vamos a tener digamos, una ola de frío tan prolongada como las que tuvimos, digamos, la semana pasada, pero sí la proyección a 3 meses es que estemos con temperaturas mínimas bajo lo normal. El no tener precipitaciones, el no tener sistemas frontales que ingresen dejando precipitaciones, así que son las dos consecuencias importantes que tiene el establecimiento y fortalecimiento del anticiclón frente a nuestras costas. Niña o no, lo cierto es que seguirá el frío, así que mantenga las medidas para evitar sufrir con las bajas temperaturas. El atentado contra Donald Trump no hizo que detuviera su campaña. De hecho, en la convención republicana de este lunes se anunció quién lo va a acompañar en el llamado ticket, es decir, anunció quién podría ser el vicepresidente de Estados Unidos si es que eventualmente Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. De todo eso y más nos va a contar Alicia Contreras en su tradicional comentario internacional. Muy buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Nicolás. Sí, este fin de semana sucedieron hechos bastante importantes muy intensos, que claramente hicieron que la cobertura que hemos hecho de las elecciones presidenciales en Estados Unidos tomara otro matiz. Si la semana pasada estábamos hablando de Joe Biden, de que los demócratas algunos querían que bajara su candidatura, ahora estamos completamente hablando de Donald Trump, principalmente por este intento de asesinato en su contra, pero también porque hoy se inició la convención republicana, este evento que dura 4 días hasta el jueves, donde finalmente se formaliza al candidato tanto a presidente como vicepresidente. En primer lugar, como presidente, entonces, se oficializó la candidatura de Donald Trump. Esto no es una noticia, ya que hace meses sabíamos que él es el candidato del Partido Republicano, pero hoy día formalmente los delegados de los 50 estados entregan sus votos al candidato y de forma unánime, entonces se los dieron a Donald Trump.
Hoy día entonces comenzó esta convención republicana y lo primero que se hizo fue eso. Cada uno de los delegados entonces entregó sus votos y se formaliza a Donald Trump. Fueron sus hijos, Eric Trump y Donald Jr. Trump, quienes fueron los encargados de entregar los últimos votos de los delegados de Florida, y con esto entonces alcanzó el número de delegados que Trump necesitaba para ser nominado. Revisemos ese momento en que nominan a Trump como candidato oficial del Partido Republicano. On behalf of our entire family. En nombre de nuestra familia y de los 125 delegados en el increíble estado de Florida, cada uno de ellas nomina al mejor presidente que ha vivido, y ese es Donald J. Trump. Y lo declaran el nominado republicano para ser presidente de los Estados Unidos de América. Alicia, en todas las imágenes están los republicanos, están los hijos, está Melania Trump. ¿Y el candidato? Muy buen ojo, Nicolás. Exactamente, Donald Trump viajó a Milwaukee después de este intento de asesinato el sábado. Bueno, en un momento se pensó que se iba a atrasar esta convención republicana, pero finalmente él decide viajar y llega hasta Wisconsin. Pero se espera que él hable el jueves. El jueves debería ser el día donde habla el candidato a la presidencia. Hay rumores que quizás esta noche podría hablar, pero eso no está confirmado. Estamos a la espera porque hasta ahora sigue realizándose la convención republicana. De hecho, tenemos la misma hora que ellos. Allá son las 9:27. Entonces estamos a la espera de si Donald Trump entrega palabras o no en esta convención republicana. Ya dijo que cambió su discurso de esta convención. Él estaba escribiendo un discurso en torno, por ejemplo, a sus críticas a Joe Biden, que ya los ha dicho en reiteradas ocasiones, pero en una entrevista al The Washington Post dijo que iba más bien a hacer un llamado a la unidad después de lo que ocurrió el sábado con este intento de asesinato en su contra. Yo me imagino que parte de las intervenciones de hoy, más allá de las formalidades que tú mencionas, hicieron alusión a lo que sucedió el fin de semana con Donald Trump, todo el público republicano que uno asume, más encima quienes están allí son los más devotos del Partido Republicano. Me imagino que lo que sucedió el sábado fue tema en la arenga, en las expresiones, allá en Milwaukee. Exacto. De hecho, ha pasado algo bien interesante, que acá transversalmente tanto demócratas como republicanos han tenido el mismo discurso en su mayoría, que es un llamado a la unidad, que la violencia es inaceptable, que este hecho es inaceptable, y han sido algunos pocos quienes se han aprovechado un poco de esto y, por ejemplo, han intentado culpar al Partido Demócrata de lo que le pasó a Donald Trump. Uno de ellos fue precisamente James David Vance, el nuevo candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano. Este nombre, el nombre del candidato a la vicepresidencia, estaba hace días en la palestra de quién iba a ser el nominado que iba a escoger Donald Trump. Acá ya sabemos que los demócratas, la nominada a la vicepresidencia es Kamala Harris, pero no se sabía en el caso de los republicanos. Hasta último minuto entonces se esperó Donald Trump para decir a través de su red social, Truth Social, confirmar el nombre de su candidato a la vicepresidencia. De hecho, tenemos la publicación, unas gráficas con el mensaje que entregó Donald Trump para publicar entonces que Vance va a ser su candidato a la vicepresidencia. Él es James David Vance, J.D. Vance le dicen, el senador de Ohio de 39 años, un hombre bastante joven, y de hecho que también quizás por eso es una de las razones por la que fue escogido para llegar a otro tipo de votantes. Pero ojo que en 2016 él fue bastante crítico de Donald Trump, dijo que él era la figura, el Hitler estadounidense, y de hecho firmó un compromiso. Dime. Sí. No. Fue bastante crítico en ese entonces contra Donald Trump.
hasta 2022, cuando recibe el apoyo, hasta 2020, cuando recibe el apoyo de Donald Trump para ser candidato a senador. Y ahí rápidamente cambia entonces el asunto. Esa es la publicación que hizo Donald Trump cuando nombra entonces a Vance. Dice: tras una larga deliberación y reflexión y teniendo en cuenta los enormes talentos de muchos otros, decidí que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio. Continúa esta publicación hablando del currículum de Vance y termina diciendo: J.D., me cuesta un poco decirlo, J.D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas y ahora, durante la campaña, se centrará firmemente en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más, que son precisamente los estados en los que hay que entrar a pelear quién gana, si republicanos o demócratas. Eso te quería preguntar, si la elección de J.D. Vance como posible vicepresidente tiene que ver con esos estados. A ver si podemos volver nuevamente a la gráfica donde se mencionan los estados, la última gráfica que teníamos ahí desplegada, porque siempre cuando el día de las elecciones se empieza a ver cuáles son los estados bisagra, Pensilvania, los que deciden las elecciones. Sí. Por ejemplo, el estado que más entrega los votos de representantes, me puedo equivocar en la terminología exacta, es California. California entrega como 54 votos de los delegados, pero California siempre va a ser demócrata, entonces ese estado no es que dé lo mismo, pero se sabe el resultado, entonces no se pierde mucho análisis, no se pierde mucho tiempo analizando ahí. Estos son los estados bisagra entonces, ¿y por qué te lo pregunto? Porque nosotros mismos acá conversábamos de que un nombre que se barajaba para vicepresidente era Marco Rubio, de Florida. Exacto. ¿Por qué? Porque Florida ha sido un estado en que esa victoria ha decidido las elecciones y hace sentido que un senador de origen también... hijo de migrantes cubanos. Hijo de migrante cubano, exactamente, a eso me refería. ¿Para qué? Para atraer el voto latino, a eso iba, el voto latino. Pero se elige entonces a J.D. Vance por los estados que allí veamos aquí mencionados, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y otros. Entonces, aquí puede darse los estados que definan las elecciones y por eso elige a J.D. Vance. Se habla que esa podría ser una de las razones. También es un joven de 39 años, hombre blanco, que también puede llegar a la población más republicana. Es el líder de MAGA, del movimiento MAGA, Make America Great Again. Y también muchos también cuestionaron eso, porque él es un ferviente que apoya a Donald Trump, pero también en sus facetas más radicales. Por ejemplo, no está de acuerdo con la enviar ayuda estadounidense a Ucrania, por ejemplo. También ha negado algunas veces el cambio climático. También es uno de los que dice que a Donald Trump le robaron las elecciones en 2020, cuando no hay ninguna prueba de ello. Por todo lo que tú dices, entonces, ¿no es como que amplíe mucho la base de votos en cuanto a atraer otras miradas? Eso quizás uno lo entendía por Marco Rubio. Claro. Por J.D. Vance es como un Trump más joven, más o menos igual, por más que lo haya criticado antes, un poco como un Trump renacido. Bueno, de hecho eso fue precisamente lo que dijo Joe Biden cuando le preguntaron qué le parecía este nombre de Vance. Y él dice, es más de lo mismo, es otra figura igual a Donald Trump. Al parecer, Trump privilegió entonces el apoyo fiel de Vance, que desde 2020 lo está siguiendo y también es muy cercano a su hijo, Donald Trump Jr. Entonces quizás por ahí va el asunto. Tenemos el momento en que a Vance lo proclaman en la convención republicana. Veamos. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance. Damas y caballeros, estoy orgullosa de anunciar que el senador J.D. Vance tiene el apoyo absoluto de esta convención para ser el siguiente vicepresidente de Estados Unidos. Ya, entonces esta convención republicana que dura hasta el jueves y se espera que el jueves entonces sea el discurso final de Donald Trump. También debería hablar Vance y se cree que hoy día podría también acudir Donald Trump a este lugar, pero todavía no estamos seguras de esa información. ¿Tenemos novedades respecto a lo que sucedió el sábado? Sí.
Sí, vamos ahora a ese tema, este intento de asesinato en contra de Donald Trump que ocurrió a las 6:11 del sábado. Tenemos el momento exacto para que lo revisemos una vez más cómo fue este intento de asesinato. Ahí tenemos de magnicidio. Sí. Aunque magnicidio es a los presidentes. Entonces, en ejercicio. En ejercicio. Entonces yo tengo dudas si decirle magnicidio, pero sí yo intento de asesinato a un mandatario. Entonces a las 6:11 ocurre este momento. Él estaba hablando, llevaba 6 minutos dando su discurso en Butler, Pensilvania. Revisemos las imágenes mejor. Take a look at what happened. Ya, ahí se ve entonces cuando el servicio secreto acude rápidamente a proteger a Donald Trump. Él se toca su lado derecho de la cara cuando se escuchan estos disparos y hasta ese momento no se sabía bien lo que estaba pasando. Sí, yo pude ver hoy algunas imágenes grabadas por asistentes ahí. Sí. No que estaban ahí cerca del podio, sino que estaban en los alrededores, porque esto es un lugar bastante abierto. Y muchas personas ya tenían visto al tirador que luego fue asesinado por el servicio secreto, que lo mataron. Sí. Y lo tenían grabado. Lo estaban grabando y prácticamente gritando, ¡ojo! Hay un gallo, pues ese chileno, hay un gallo subido arriba del techo, ¿cómo no van a detenerlo? Pero las personas gritando mientras grababan, o sea, las personas ya lo habían identificado. Entonces, realmente la falla de seguridad es grotesca. Si las personas ya estaban alertando de que había una persona arriba de un techo con clara intención de pasar desapercibido, porque estaba haciendo punta y codo arriba del techo en un galpón, pero a vista y paciencia impresionante de todas las personas que estaban ahí. Mira, ahí tenemos entonces una gráfica de este lugar. Ahí fue el escenario, ahí estaba Donald Trump y él está ubicado en el techo de este edificio. El video que yo vi me parece que eran personas que están debajo de los árboles. Sí, desde por ahí lo veían, pero muy fácilmente. Es realmente impresionante cómo estaba a pista y paciencia de todos. Y uno piensa, a ver, otros lugares en que hablan presidentes o candidatos a presidente, donde está lleno de edificios, y uno puede entender ya que sea más difícil poder revisar todos los lugares. Pero esto es muy simple, es demasiado fácil ver a una persona ahí, insisto, personas normales los grabaron. Bueno, hoy día el Servicio Nacional de Seguridad reconoció que hubo una falla en la organización y de hecho la BBC fue la primera en que entrevistó a un testigo que él decía, yo vi a esta persona, avisé y no hicieron nada. Nico, te quiero invitar a que volvamos a la convención republicana que está ocurriendo a esta hora porque tenemos un contacto con Rafael Romo, periodista de CNN, quien está en el lugar para contarnos los últimos detalles de esta convención. ¿Se sabe algo de Donald Trump? ¿Va a llegar a este lugar, Rafael? Sí, ¿qué tal, Alicia, Nicolás? Es el rumor más fuerte que hemos escuchado en las últimas horas. Todavía no ha aparecido. Siguen bastantes oradores republicanos que se están presentando ante este escenario, pero la noticia del día, sin duda alguna, sigue siendo la designación oficial de J.D. Vance como compañero de fórmula de Donald Trump. Y no fue necesariamente una sorpresa. Durante semanas, el joven senador republicano de Ohio había sido considerado uno de los principales contendientes para la nominación a la vicepresidencia. Vance, quien solo tiene 39 años, es una figura política relativamente nueva aquí en Estados Unidos. Fue electo al Senado Federal hace solo 18 meses. Desde entonces ha sido uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Capitolio y un defensor muy leal de sus políticas. En redes sociales, el expresidente dijo que después de una larga deliberación, reflexión y consideración de los tremendos talentos de muchos otros, había decidido que la persona más adecuada para asumir el puesto de vicepresidente es Vance. La elección de Trump se produjo el primer día de la Convención Nacional Republicana aquí en Milwaukee y solo 2 días después de que sobreviviera a un intento de asesinato en un mitin de campaña en Pensilvania. En la convención, poco después de que se conociera la noticia de la elección de Vance, vimos aquí cómo los delegados
celebraban la candidatura del partido, escribiendo el nombre de Vance en carteles de Trump utilizando marcadores. Y Alicia y Nicolás, CNN se ha enterado de que el expresidente Trump, imagínense ustedes, llamó a Vance solo 20 minutos antes de hacer el anuncio. También nos enteramos de que Trump se reunió con el senador de Ohio en su centro vacacional de Mar-a-Lago el sábado, eso está en la Florida. Eso fue horas antes del meeting en el que Trump recibió un disparo en la oreja. Y en una entrevista con CNN hace unas horas, Eric Trump, hijo del expresidente, reflexionó sobre el intento de asesinato contra su padre y dijo que es desgarrador para la nación. Nuestra nación nunca debería estar en esa situación, dijo después de afirmar que vio el aterrador momento en vivo por televisión con sus dos hijos pequeños. Así que así están las cosas por aquí, bastante emoción y energía en este recinto y nuevamente esperando que se confirmen esos rumores de que Donald Trump iba a aparecer por primera vez públicamente junto con su compañero de fórmula en este lugar. Vuelvo con ustedes. Rafael, con Alicia estábamos comentando la razón de que se haya inclinado por J.D. Vance, porque nosotros comentábamos que el nombre de Marco Rubio, senador por Florida, se también esbozaba en los últimos días, uno piensa, para atraer el voto latino. ¿Por qué crees tú que finalmente se decidió por J.D. Vance? Políticamente hablando, J.D. Vance es el más atractivo de los tres. Para empezar, es una persona que ejemplifica y personifica algunas de las políticas populistas del presidente Donald Trump. Se crió en un área muy pobre de Estados Unidos, en los estados de Kentucky y también en Ohio. Y es una historia de éxito personal. Logró ir a la universidad. Estuvo en la Marina de los Estados Unidos, fue una de las universidades ¿cómo te puedo decir?, de más prestigio en todo el mundo, la Universidad de Yale. Y entonces todo esto que ofrece, además del hecho de que tiene solamente 39 años, le da muchos puntos políticos y permite que el Partido Republicano se acerque más a una parte del electorado más joven. Hay que recordar que el presidente Trump y también el presidente actual Joe Biden están alrededor de los 80 años, entonces conseguir a alguien con las credenciales de J.D. Vance y que es tan joven y que aparte ha sido una persona que defiende en una forma muy elocuente las políticas de Trump, pues lo hace el candidato más viable de los tres que se mencionaban en las últimas semanas. Rafael, ¿y cómo fue el momento en que ingresa J.D. Vance al lugar? ¿Fue emocionante? ¿Lo felicitaban? Y por otra parte, si se ha sabido del Partido Demócrata respecto de qué piensan de este candidato a la vicepresidencia. Sí, yo estaba aquí en el recinto y fue un momento muy emocionante. La gente se puso de pie. Cuando llegó acompañado de su esposa, todo el mundo estaba aplaudiendo, todo el mundo quería saludarlo. Y después de que llegó a este recinto, inmediatamente después hizo el anuncio de que oficialmente se convertía en el compañero de fórmula de Trump. En ese mismo momento también se hizo oficial la designación de Trump como candidato presidencial. Hay que recordar que hasta ayer Trump era precandidato presidencial, ahora es oficial. El Partido Republicano lo ha designado de ese momento. Por la parte demócrata hemos escuchado del propio presidente Joe Biden, quien dijo que J.D. Vance es un clon de las políticas de Donald Trump. También hubo bastantes críticas de parte de la vicepresidenta Kamala Harris, quien dijo que J.D. Vance es una persona que políticamente hablando no le conviene a Estados Unidos. Es más o menos lo que esperábamos. Hay que recordar que faltan menos de 4 meses para la elección y entonces tendríamos que esperar ataques de uno y otro lado, y especialmente en este momento en el que se hace oficial la designación. Alicia. Sí, Rafael, volviendo a la figura de Donald Trump, uno ya imagina desde el sábado que el nombre es el candidato que sobrevivió a un atentado. Te quiero preguntar,
cómo eso va a tener impacto en la carrera a la Casa Blanca, porque me imagino que es el tema o uno de los dos únicos temas que se habla allí en Milwaukee y me imagino que en todo Estados Unidos desde el sábado. Pero el hecho de que Donald Trump, el candidato que sobrevivió a un atentado, ¿cómo puede impactar? Sí, Nicolás, es muy buen punto el que haces porque si bien es cierto que el sábado fue un día negro en la historia de Estados Unidos, un hecho de violencia nefasto que ha sido condenado por tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata y a nivel mundial, políticamente hablando, le ha permitido a Trump reunificar al partido de tal forma de que si antes había escasa oposición, ahora hay prácticamente cero oposición, por lo menos del lado republicano. Y de cierta manera, y eso nos lo decía un analista aquí en CNN, lo que pasó el sábado y el hecho de que haya sido atacado en una forma tan violenta y que la bala haya pasado escasos centímetros de su cabeza, lo ha convertido en una especie de mártir, especialmente para el ala más conservadora, sus seguidores más confiables en el Partido Republicano. Entonces, eso le permite unificar a su plataforma política, le permite que esta gente que se encuentra aquí tenga un apoyo prácticamente universal y obviamente esto le da gran ventaja de cara a las elecciones generales de noviembre. Nicolás, Alicia. Rafael Romo, desde Milwaukee, en la convención republicana. Entonces uno podría esperar que Donald Trump apareciera, al menos está en 50-50 las probabilidades. Sí, yo pondría las posibilidades en 50-50 precisamente. Hemos escuchado de parte de alguien dentro de la campaña que es una posibilidad muy grande, pero de nueva cuenta, históricamente eso no ocurre hasta el tercero o cuarto día de la convención, tanto del lado republicano como demócrata, así que estamos esperando a ver si pasa esta misma noche. Rafael Romo, muchas gracias por tu contacto desde Milwaukee con CNN Prime. Muy buenas noches. Buenas noches. A ustedes, gracias. Muy bien. Claro, entonces hay que estar atentos si es que aparece Donald Trump en el primer día de la convención republicana. Y si hablamos de Donald Trump, no podemos dejar de hablar de Joe Biden porque tenían concertada una entrevista hoy en NBC News que esperábamos hasta el viernes pasado que fuera la noticia del día, pero claro, cambiaron las cosas este fin de semana. Pero sí, se realizó esta entrevista y NBC liberó un extracto de esta conversación donde se le preguntan si fue una mala idea referirse a Donald Trump y decir que hay que tenerlo en el ojo, en la mira. Esto lo dijo antes de este intento de asesinato, por lo que muchos cuestionaron estas palabras que, claro, no fueron afortunadas dado después que pasara esto. Donald Trump lo dijo, Joe Biden lo dijo en una conversación privada con donantes de campaña donde aseguró que había que tener ojo con lo que decía Donald Trump. Dijo que fue un error quizás usar estas palabras, pero que no se refería ni tampoco incentivó de ninguna forma este hecho que fue lamentable que ocurrió el sábado pasado. Revisemos las declaraciones de Joe Biden en esta entrevista. Me refiero a que hay que enfocarse en él, concentrarnos en lo que está haciendo, en sus políticas, en la cantidad de mentiras que dijo en el debate, concentrarse en... Quiero decir, hay toda una gama de cosas en las que... Mire, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día, no soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones, no soy el tipo que dijo que no aceptará automáticamente el resultado de estas elecciones. No solo puedes amar a tu país cuando ganas, y entonces la atención debe centrarse en lo que él está diciendo, y me refiero a la idea a la que apunta. Biden ahora va camino a Nevada a seguir realizando sus actos de campaña. Hay que estar pendientes también respecto de cómo deriva esta investigación en torno a este joven de 20 años que le dispara a Donald Trump, que dejó a 2 personas heridas y también a otro hombre muerto, y cómo sigue esta convención republicana que se realiza hasta el jueves, donde debería hablar Donald Trump y también, por supuesto, su candidato a vicepresidente, James David Vance. Y
Ya nadie está muy atento a los posibles errores que cometa No. Joe Biden en su entrevista. Al parecer es un alivio para el equipo de Joe Biden, pero claro, no sabemos cómo va a afectar entonces en la elección de noviembre lo que ocurrió el sábado. Alisa Contreras, muchas gracias por estar con nosotros con la información del momento. Lo veíamos desde Milwaukee, la convención republicana con Donald Trump, ya como candidato oficial del partido. Gracias por estar con nosotros, Alicia. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y al regreso todo el comentario deportivo de Rodrigo Herrera, por supuesto, con los campeones que tuvimos el domingo. 2 españoles y un equipo argentino que suma bicampeonato, campeón mundial. Está saliendo todo a los argentinos en estos momentos. Al regreso acá, en CNN Prime. Llegamos al final de este CNN Prime en día sándwich para muchos de ustedes. ¿Quieren saber cómo va a estar este feriado? Martes, día de la Virgen del Carmen. Sí, la Virgen del Carmen. En muchos lugares del país va a hacer mucho frío. Ya viene CNN Tiempo para que estén al tanto de las temperaturas en la parte de Chile donde ustedes vivan. Lunes 15 de julio, así es todo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.